Saludos a toda mi familia MBC. Qué gusto estar con ustedes y el Señor Jesús en medio nuestro. Porque dijo el Señor Jesús que donde dos o más están reunidos en el nombre de Jesús, allí en medio de ellos está Él. Muchas gracias por estar con nosotros, hermanos, amigos, donde quiera que se encuentren en el mundo. Estamos muy contentos porque ustedes nos están siguiendo, nos están viendo, escuchando y estamos conociéndonos también. Mucha alegría nos da todo esto. En medio de la pandemia, en medio de la cuarentena, tenemos alegrías también. No todo es tristeza y dolor, pero siempre el Señor prepara cada día misericordia nueva para cada uno de nosotros. Es su provisión de misericordia. Es la provisión que a mí me asombra mucho, siempre me ha asombrado mucho de que Dios, así como sale el sol todos los días, porque lo necesitamos, o en la noche la luna, porque hay necesidad de ella, preparó también para nuestro ser espiritual, porque somos cuerpo, alma y espíritu. Eso es un ser humano, y preparó también provisión espiritual para nosotros. Como sale el sol, así ha preparado misericordia nueva cada mañana, cada día. Si es que cuando veas un amanecer, no solamente veas el sol saliendo, sino también, gracias Dios mío, recibo esa misericordia nueva que tú me das el día de hoy. Bien, vamos a compartir el día de hoy un hecho único en la historia de la humanidad. La Biblia nos cuenta hechos bastante asombrosos en la historia de la humanidad. Nunca antes había ocurrido y ocurrió, como es, por ejemplo, el nacimiento del Señor Jesús, el único ser humano que nació de solo una virgen, su Padre Dios. Hechos únicos. El Señor Jesús resucitó y tiene un cuerpo glorificado. Hoy día vamos a ver algo único que sucedió y que no había sucedido antes en el Antiguo Testamento. Vamos a ver una promesa de Dios que está en el Antiguo Testamento, aproximadamente 800 años antes de Cristo. 800 años antes de Cristo, Dios ya había dado una promesa. Vamos a orar primero. Les pido que tengan sus Biblias a la mano y vamos a abrirla en el Antiguo Testamento hacia el final del Nuevo Testamento. Miren cuánto es la diferencia, ¿sí? Para que puedan buscarlo. Y mientras lo buscan, yo los espero. La Biblia es la palabra de Dios. No es palabra de seres humanos. Sí, hombres escribieron, pero lo que Dios les inspiraba que ellos escribieran son las palabras de Dios, es lo que Dios dice, es lo que Dios quiere que tú y yo sepamos. Vamos a ir al libro de Joel, al capítulo 2, versículo 28. Miren lo que dice este pasaje tan hermoso, que estoy segura en su momento ellos no entendieron, ni el mismo profeta,
comprendió y más o menos sabían que iba a pasar algo muy bueno, que Dios iba a hacer algo muy bueno, pero no sabían cuándo. Veamos, Joel 2, versículo 28, dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Maravilloso. En estos dos versículos encontramos una promesa que haría una gran diferencia a aquellos que creyeran en el Mesías, en el Cristo, Jesucristo. Bien, entonces dice que Él va a derramar su espíritu, y cosa que no había ocurrido antes, porque los profetas o las personas en el Antiguo Testamento venía el Espíritu Santo sobre ellos, pero nunca derramado sobre toda carne, y que el Espíritu Santo estuviera dentro del ser humano. Dentro del ser humano. Somos templo del Espíritu Santo, nos dice el apóstol Pablo en Corintios. No vamos a ir allí porque todavía quiero quedarme aquí, en este pasaje. Quiero que todos notemos que Dios está hablando de profecías y visiones. ¿Qué es una profecía? Es cuando Dios habla de lo que va a hacer en el futuro a través de un ser humano. Eso es una profecía. El profeta no habla sus palabras, sino que habla las palabras de Dios, lo que Dios le dice que diga. Y algo único, algo que asombra. Dice, también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. La palabra derramar nos habla de abundancia, abundantemente, como una lluvia torrencial, una lluvia de bendición. Esto sería bendición. Y dice sobre toda carne, es decir, todo ser humano. Es una promesa para la humanidad en aquel momento que Él lo derramara. Una promesa de que Él daría algo que no lo tuvo nunca Abraham, no lo tuvo nunca Moisés, de esa forma, de esta forma que estamos hablando, David, etcétera. El Espíritu Santo vendría a morar en los seres humanos, pero algo más, dicen los siervos y las siervas, los esclavos, lo último de la sociedad, lo ínfimo de la sociedad. A ellos también les daría lo mismo que les daría a gente rica, a gente muy poderosa o a gente común como tú y como yo. O sea, los trataría igual a todos. Ese es el Dios de la Biblia. No tiene preferencias, no hace acepción de personas y es realmente maravilloso. Eso quiere decir que es para ti y que es para mí también, que es para todos, porque a veces se piensa que los pastores tenemos algo que Dios nos ha dado, pero que no les ha dado a los demás. Y eso no es así.
Dios nos trata a todos por igual, por igual. Eso significa toda carne, incluyendo a los esclavos. Ningún ser humano hubiera incluido a los esclavos, porque los esclavos eran vendidos. Doy tantos denarios, tenían precio, y de acuerdo a la edad tenían un precio más alto o más bajo. Pero para Dios, esos esclavos, ellos que eran lo último de la sociedad, los despreciados, los maltratados, los desamparados, todos tenemos el mismo valor, porque Dios no desampara a nadie en absoluto. Entonces, vemos esta promesa, un poco más de años, como 830 años antes de Cristo. Faltaba 8 siglos todavía para que Jesucristo se manifestara aquí en la tierra. Y ya estaba la promesa, Ahora, acompáñenme al Evangelio de Lucas en el capítulo 4. Lucas 4:1. Es un pasaje que nos puede sorprender, pero está escrito en nuestras Biblias. Ya el Señor Jesús estaba todavía no había empezado su ministerio público. Y nos dice en el capítulo 4, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Cada vez que encontramos en nuestras Biblias la palabra Espíritu con mayúscula, se está refiriendo al Espíritu Santo. Tenemos un solo Dios, pero 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo, y cada uno de ellos es una persona individual, pero los 3 son un solo Dios. Todo lo hacen juntos. En el capítulo 1, versículo 1 del Evangelio de Juan, encontramos que el Verbo, Jesús, estaba desde el principio, desde la creación, estaba con el Padre. La Trinidad, muchas veces se dice, bueno, el Padre, entiendo, el Espíritu Santo, o quiero decir el Hijo también entiendo que es Jesús, pero el Espíritu Santo, hay personas que creen que el Espíritu Santo es una energía. Incluso hay libros que están escritos así, que el Espíritu Santo es una energía, o que el Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo. Pero en ningún momento, la Biblia dice eso. No habla de que es una energía o es el amor que une al Padre y al Hijo, sino que en toda la Biblia lo vemos como una persona. Los 3 son un solo Dios, es una Trinidad. Y nosotros fuimos creados, seres humanos, espíritu, alma y cuerpo, a imagen y semejanza de Dios. Mi alma no es una persona, mi cuerpo no es otra persona, pero hay una similitud con la Trinidad. Yo soy Alicia Extremadoiro y este ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Es maravilloso lo que Dios ha hecho con nosotros.
Bien, la forma como nos diseñó y nos creó. Alguien podría decir, Jesús lleno del Espíritu Santo, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque Jesús vino como ser humano, como tú y como yo vino a este mundo. Fue dado a luz en un parto normal, como yo nací y quizás tú también. Otros nacen por cesárea, pero en ese tiempo no habían cesáreas, no habían antibióticos, no nacían así los bebés. Entonces, Jesús necesitó el Espíritu Santo, aún siendo Dios. Pero recordemos que en Filipenses 2 nos dice que Él se despojó a sí mismo, se despojó de su gloria, de su majestad, de todo ello se despojó para venir acá como un ser humano. ¿Para qué? ¿Para qué? Para redimirnos, para pagar el precio de nuestro rescate y liberarnos de la esclavitud del pecado. Continuemos entonces en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16. Vamos a buscarlo juntos. Vamos a ver, en el capítulo 16 está el Señor Jesús en la última cena. Ya ha terminado su ministerio público, ya hizo todo lo que debía de hacer, ya les enseñó, ya les habló del Padre, ya les había dicho en algunas oportunidades que Él iba a volver al Padre, que Él iba a regresar a su Padre. Y en el capítulo 16, versículo 5 dice así, el Señor Jesús está hablando con sus discípulos en esta cena en que Él sabía que era la última vez que iba a cenar con ellos. Esto no lo sabían los discípulos, aunque ya les había hasta el momento en que toma el pan y el vino. El capítulo 16, 5 dice así, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Estaban tristes, pero no le habrían preguntado dónde iba. Ahora les va a dar mayor explicación. Dice el Señor Jesús estas palabras, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El Consolador es uno de los nombres del Espíritu Santo que encontramos en la Biblia. Vamos a orar porque estamos hablando del Espíritu Santo. Hasta aquí hemos leído cosas que ya sabemos, pero vayamos avanzando, pero antes necesitamos orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo te pedimos que tu Santo Espíritu nos dé a todos y cada uno revelación de tu palabra, porque estas palabras son muy importantes para nosotros. Gracias por esa promesa del Antiguo Testamento y gracias por estas palabras del Señor Jesús. Y agradecemos a ti también el hecho que fue en una fiesta, en la fiesta de Pentecostés, que tú derramaste tu Santo Espíritu sobre toda carne. Gracias, Dios mío.
Danos más revelación de ti, más revelación de tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, vamos al siguiente versículo porque él empieza a explicar acerca del Espíritu Santo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo tiene la función de convencer al ser humano de su pecado, de su pecado. Convence de pecado, convence de juicio. ¿Cuántas veces nuestro corazón nos ha engañado y ha pasado por alto? Porque engañoso es el corazón del hombre, dice Jeremías. Engañoso, nos engaña a nosotros mismos y vivimos engañados o minimizando nuestros pecados. Pero es el Espíritu Santo que trae ese convencimiento. Y de pronto empezamos a llorar arrepentidos, completamente arrepentidos de pecados, aún de cuando éramos niños. Lo habíamos pasado por alto, ya ni recordábamos. Y el Espíritu Santo hace esta obra. Y explica el Señor Jesús: de pecado por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Él convence de pecado, convence y nos muestra cómo vamos a ser juzgados un día. Un día tú estarás allí delante de Dios. Un día estaré yo también, y cada uno de nosotros dando cuenta de lo que hicimos en esta vida. Y entonces, en ese momento que el Espíritu Santo trae ese convencimiento, nos brotan las lágrimas y el verdadero arrepentimiento, el reconocimiento, no delante de los hombres, sino delante de Dios. Dios mío, hoy me arrepiento. Yo te ofendí a ti. Y esa obra la hace el Espíritu Santo en el ser humano, en el ser humano. De ese juicio que todos viviremos, el juicio por la ley para los que no creyeron en Cristo, según la ley. Y para los cristianos es un juicio para examinar nuestras obras, lo que hicimos ya siendo cristianos, cómo construimos, cómo fui pastora, si es que lo hice bien, si es que no lo hice bien. No es juicio para salvación, sino juicio para que podamos escuchar las palabras del Señor Jesús diciendo: pasa, siervo fiel, y gózate en el Señor. Y recibiremos recompensa, pero la recompensa será a la medida de cómo hicimos las obras, el ministerio para Jesús. Entonces, el Espíritu Santo hace esta obra en nosotros y continúa. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Había muchas cosas que quería decirles, pero se las iba a decir después. Versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ahora lo llama Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir.
Esto lo necesitamos en este tiempo. Escúchenme, en este tiempo que vemos al mundo cambiar, en este tiempo que decimos, ¿serán los últimos tiempos? Y yo les digo, sí, así es, últimos tiempos. Y dice que Él nos enseñará toda verdad. El Señor Jesús dijo que en los últimos tiempos aún los escogidos serían engañados. Es el peligro más grande que corremos como cristianos, el ser engañados, el escuchar o leer algo y creerlo sin que sea verdad. Y dice que nos hará saber las cosas que vendrán. Eso está haciendo el Espíritu Santo en nosotros, los cristianos, en este momento, en estos días. Gocémonos y alegrémonos aún en la tristeza y el dolor que nos rodea y que nosotros podemos sentir. Alegrémonos que el Espíritu Santo está con nosotros. Pero debemos desarrollar una comunión con el Espíritu Santo. Muchos cristianos no lo han hecho y es tiempo de hacerlo ya, porque necesitamos conocer la verdad y necesitamos imperiosamente saber las cosas que vienen. Muchas de las profecías que encontramos en la Biblia y en el libro de Apocalipsis están empezando a cumplirse. Gloria a Dios, aleluya. A mí no me confunde, no me da miedo, no, todo lo contrario. La consumación de los tiempos se acerca. Yo no digo fecha porque solamente el Padre sabe las fechas, nadie más. Si ustedes escuchan fechas, no lo crean, porque el Padre no le ha dado ni siquiera al Hijo. Ahora, después que el Señor Jesús murió en la cruz, resucitó con un cuerpo glorificado, porque Él es ser humano y Dios a la vez, el Señor Jesús. Cuerpo humano resucitado, glorificado. Y la Biblia nos dice que los cristianos resucitaremos, el que esté en Cristo resucitará, el cuerpo resucitará. Porque somos seres humanos, cuerpo, alma y espíritu. Si no, seríamos un ser humano dividido, fracturado, y no nos vamos a fracturar cuando muramos. Vayamos a otro pasaje en la Biblia. Acompáñenme a Hechos capítulo 1, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. ¿No es fascinante estudiar la Biblia? ¿No es fascinante descubrir estas cosas? Y hay tanto en la Biblia que aún necesitamos estudiar. Por eso siempre les digo, estudien la Biblia, estudien la Biblia. Y cuánto más ahora, porque queremos saber lo que va a suceder. Necesitamos saberlo. Muy bien. Dijimos Hechos 1, versículo 6. El Señor Jesús había resucitado y había pasado ya 40 días con los discípulos. No se apareció pocas veces. Muchas veces se apareció vivo, después de haber sido, lo habían matado en la cruz, lo habían sepultado y luego lo vieron vivo muchas veces, aún una de las veces 500 personas a la vez. Así es que hay pruebas indubitables de su resurrección. Y aquí, después de ya resucitado, Hechos 1, 6, estaba con sus discípulos. 1, 6. Vamos a leer desde el 5. Dice,
Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La palabra bautizados significa sumergir, sumergir. Por eso el bautismo en agua debe ser sumergida la persona en el agua, porque así es en griego y en hebreo también, en la palabra hebrea, bautizar significa sumergir. Y les dice, serán sumergidos en el Espíritu Santo. O sea, saturados del Espíritu Santo. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, ¿restaurarás el reino de Israel ahora en este tiempo? Ellos estaban pensando solamente en Israel. Ellos pensaban chiquito comparado a lo que venía. Muchos cristianos piensan en chiquito, cuando Dios quiere grande para la vida de cada uno de nosotros, muy, muy grande, grandes, abundantes bendiciones. Versículo 7, les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando se cumpliera la promesa del profeta Joel, que escribió el profeta Joel 830 años antes, y ahora les dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. A sus discípulos, que desde el día que mataron al Señor Jesús, estaban escondidos, atemorizados, asustados que les hicieran a ellos mismos lo mismo que le habían hecho a Jesús. Si a él lo mataron en la cruz de esa forma y lo torturaron, igual van a hacer con nosotros. Entonces estaban escondidos y el Señor Jesús les dice, van a recibir poder. La palabra es dínamos en griego, dínamos, van a recibir dínamos. La palabra dinamita viene de esta palabra griega, dinamita. Entonces, el Señor Jesús les está diciendo, van a recibir un gran poder. Una explosión de dinamita es muy fuerte, muy grande, es muy poderosa en destruir, pero el poder que ellos iban a recibir iba a ser poder para hacer grandes maravillas. Y ellos se quedaron mirando al Señor Jesús y el Señor Jesús empezó a ascender. Estas fueron sus últimas palabras. Y les dice que vayan por todos lados. Ya les había dicho predicando el Evangelio. Entonces les dio poder. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio. Les dio poder para hacer grandes milagros. Y lo vieron ascender, subir al cielo para no volverlo a ver otra vez como lo habían visto esos 40 días. Pero les había dicho que no se vayan de Jerusalén, que no se vayan de Jerusalén, que se queden en la ciudad de Jerusalén. Y pasaron 10 días, porque el Señor Jesús murió durante la Pascua. Hay 3 fiestas que encontramos en el Antiguo Testamento que el Señor les dio, 3 fiestas las más importantes, porque son más fiestas que el Señor le dio a Israel para que ellos
celebraran. Eran fiestas de adoración, de celebración a Dios, de gran alegría y de muchos sacrificios, también de animales. Jesús murió como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en esa Pascua, Y 50 días después se celebra, y hasta el día de hoy celebran los judíos, la fiesta de Pentecostés. 7 semanas y un día. 50 días. Pente viene significa Pentecostos. Es el nombre o es la palabra griega, Pentecostos. Entonces es 50 días después de la Pascua, 50 días, y hoy día es Pentecostés. Hoy día es 50 días después de la Pascua, este domingo que estamos viviendo hoy tú y yo, hoy es Pentecostés. Miren lo que sucedió en Pentecostés. Hechos 2, versículo 1, 10 días después que el Señor Jesús ascendió al cielo y 50 días después que murió en la cruz. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Unánimes significa unidos. Eran 120 personas que estaban en el aposento alto. Versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Tal vez hayan visto pinturas antiguas de los apóstoles con una llamita de fuego sobre su cabeza. Pero veamos lo que nos dice la Biblia. Nos habla en el versículo 2 de un viento, como un viento. No fue un viento, pero fue como un viento. Y el fuego sobre sus cabezas era como fuego. No era fuego, pero era como fuego. El Espíritu Santo, son símbolos del Espíritu Santo, y podemos, como la paloma también, más tarde, pero en la Biblia vemos como un viento y como un fuego, pero no era viento ni era fuego, era el Espíritu Santo. Versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Esto hace el Espíritu Santo. Cosas maravillosas. Ellos nunca habían estudiado esos idiomas y estaban hablando en los versículos que vienen con gente de diferentes lugares en sus idiomas. Ellos no entendían lo que hablaban porque no habían estudiado esos idiomas y los estaban hablando. Versículo 9 dice que había gente de Partos, gente meda, elamitas, y de Mesopotamia, y de Capadocia, de el Ponto, y de Asia, de Frigia, de Panfilia, Egipto, Cirene, y cretenses y árabes. Los apóstoles estaban hablando, o los discípulos estaban hablando, los 120, estos idiomas.
y nunca los habían estudiado. Yo lo he visto una vez en el Parque Kennedy, en Miraflores, y estábamos predicando y entonces uno de los muchachos empieza a hablar con un hombre y empieza a hablar con un idioma que por supuesto yo no entendía. Y ese hombre le cambió el rostro, le cambió la mirada y le dijo, ¿tú has estado en mi país? No me acuerdo, creo que era de Pakistán. ¿Tú has estado en mi país? ¿Cómo estás hablando? ¿Cómo sabes mi idioma? No, le dijo, yo nunca he estudiado tu idioma. Yo no sé, yo no he entendido lo que te he dicho, pero es Dios el que te está hablando. Ese hombre se convirtió de inmediato, porque ¿cómo podía alguien estarle hablando de su idioma en el Parque Kennedy, en Lima, Perú? ¿Y qué le habrá dicho Dios? ¿Qué le habrá dicho Dios? El muchacho que le estaba hablando en español de repente cambió de idioma y le empieza a hablar en su idioma, y por supuesto que se convirtió a Cristo. Cuando vemos este derramamiento del Espíritu Santo, nos quedamos asombrados. Y más adelante, en el versículo 17, el apóstol Pedro, porque creían que estaban borrachos, y les dijo, no, no estamos llenos de mosto, este es el cumplimiento de la promesa de Joel, y ustedes la tienen allí. Se estaba cumpliendo esa promesa del Antiguo Testamento de derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre toda persona, hombre, mujer, rico, pobre, niño, anciano, sobre todos, sobre todos. Y a partir de entonces, con este hecho, fue establecida la iglesia cristiana. Nace la iglesia de Jesucristo en ese día. Es un día muy especial, el día de hoy para nosotros debe ser día de celebración, día de acción de gracias, de adoración. Gracias, Dios mío, tú eres el Dios que me buscó y que me llenó de tu Santo Espíritu. Esto es para todos los cristianos, para todos los cristianos. No es lo mismo tener el Espíritu Santo que nos dé revelación, pero ser lleno del Espíritu Santo. Todo el ser es lleno del Espíritu Santo. A la semana que yo me convertí, un día yo estaba orando porque me habían dicho, mira, el libro de Hechos de los Apóstoles dice esto, y Dios quiere bautizarte con su Santo Espíritu. Habían orado por mí ese día y nada había pasado, y me fui a dormir. Me puse mi pijama y estaba sentada en la cama orando, gracias Dios mío, y no esperando nada realmente. Estaba yo orando y súbitamente fue algo, supe, Jesús es el Hijo de Dios. La certeza, Jesús es el Hijo de Dios. Me fue revelado que Jesús es el Hijo de Dios, revelación del Espíritu Santo. Y sentía mi habitación llena de Dios y yo sabía que Él estaba en una esquina en particular. Empecé a llorar y muchas cosas las sabía por revelación de Dios. Lloré y lloré por horas. Esa noche casi no pude dormir de algo tan magnífico,
tan sorprendente, tan único que me había ocurrido. El Espíritu Santo me había llenado. Y a partir de entonces, mi vida fue completamente diferente. Yo era una persona y cambié súbitamente a otra persona por obra del Espíritu Santo. Por obra del Espíritu Santo. El deseo de santidad, el deseo de vivir en santidad era inmenso. Recuerdo que fui a una fiesta después de haber recibido el Espíritu Santo. Yo no me convertí en una iglesia, un amigo me predicó. Y estaba en la fiesta y me sentía tan rara, tan rara. No estaba cómoda. Había en mí una cierta incomodidad que me llevó a despedirme. Antes me ofrecían algo que tomar, una bebida alcohólica, y yo la tomaba, pero esta vez no me sentí cómoda en recibir y tampoco quise quedarme. Me despedí y yo misma decía, ¿qué me pasó? ¿Qué me pasó si las fiestas me encantaban? Y cuando le pregunté al que me había predicado y que oró por mí por el bautismo del Espíritu Santo y que no pasó nada, se rió y me dijo, es el Espíritu Santo que te ha convencido. Entonces, no es que a los cristianos nos lavan el cerebro, no, es el Espíritu Santo el que me convenció, y esa fue la última fiesta que fui, me convenció leyendo la Biblia de que no estaba bien que yo fumara y malograra el templo del Espíritu Santo. Empecé a manejar amablemente, yo no era así. Yo bajaba a la ventana de mi carro y le decía, ¿dónde te regalaron el brevete? Y si alguien me cruzaba, no paraba hasta cruzarlo yo. Esa era Alicia Estremadura. A mí nadie me obligó a nada, ni siquiera a diezmar. Nadie me ha obligado a mí a nada. El Espíritu Santo me iba convenciendo y me iba enseñando. Dios mío, las minifaldas que yo usaba, tenía 31 años, las minifaldas que yo usaba. Un día leyendo la Biblia, templo del Espíritu Santo, no puedo vestirme así. Abrí mi closet y empecé a sacar ropa, bikinis, minis, todo eso, todito, me deshice de ellos. Le regalé los vestidos a niñas, porque no era eso vestido el largo, para vestir al templo del Espíritu Santo. Nadie me obligó, nadie me dijo, deja de hacerlo, que es pecado. Fue el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, y así me convertí en la Alicia que ustedes conocen, porque no me conocieron antes. El apóstol Pablo tenía que contar cómo él había perseguido a cristianos, cómo los había hecho detener y cómo luego los habían matado. Entonces, la promesa cumplida, fuego y poder de Dios para ti y para mí. Fuego y poder de Dios. Ese poder que llevó días después a Juan y a Pedro en el templo, estaban entrando al templo, ese poder para mirar a los ojos a este paralítico en la puerta, la hermosa, para decirle, oro no tengo, plata tampoco tengo, pero de lo que tengo te doy. Y le miró a los ojos y le dijo, levántate y anda.
y el hombre empezó a andar y se armó alboroto en el templo. Pedro y Juan deben haber sido sorprendidos, pero ya el Espíritu Santo había dicho: de lo que tengo, te doy. Los cristianos tenemos mucho para dar. Si has sido lleno del Espíritu Santo, tienes mucho para dar. Y Dios quiere que lo demos. Dios quiere que lo demos. Ahora el Espíritu Santo, esta promesa de Dios, es el arras, es el adelanto que nos ha dado Dios. Es el adelanto de todo lo que tiene para nosotros. Cuando uno va a comprar un bien inmueble, a uno le piden arras. El dueño dice: deme tanto de arras. Generalmente es un 10% o un 20% el costo total del bien inmueble. Y claro, siempre se puede negociar, pero es el adelanto. El bautismo del Espíritu Santo es el adelanto de lo que el Señor nos ha dado. ¿Por qué la persona da un arras? Porque quiere demostrarle al dueño del inmueble que sí está en serio y que sí va a comprar la propiedad. El Señor nos ha dado un arras, el adelanto de nuestra herencia. Así es que jamás debemos nosotros dudar de nuestra herencia. Nuestra herencia es grande. Lo que el Señor está haciendo con nosotros, a través de nosotros, es chiquito. El poder, ¿por qué? Porque la mayor parte la recibiremos, ya el total la recibiremos cuando estemos con nuestro Dios. Hay una gran herencia para ti y para mí. Jamás la pongamos en riesgo, jamás volvamos al mundo, jamás pequemos sin arrepentirnos, o a propósito, a sabiendas, jamás de los jamases, jamás, para que nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida. Ah, Dios tiene el libro de la vida. Cuando alguien se convierte a Cristo, su nombre es escrito allí. Allí donde estés. Yo te digo, puedes estar en un hospital, puedes estar en tu casa, puedes estar quizás hasta en la calle. Yo te digo hoy que Dios te ama, y que no hay nada en absoluto que te pueda separar del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo más alto. Vamos a Romanos 8. Vamos mejor a Romanos 8. Es mejor que los leamos y que tú mismo lo leas en tu Biblia. Si tienes una Biblia a la mano, en el versículo 38. Miren lo que dice: por lo cual estoy seguro, yo estoy segurísima, ¿de qué? De que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Escúchame, nadie te puede separar de ese amor. Dios te ama sin importar todo lo que tú hayas hecho, todo lo que tú le hayas ofendido. Dios te ama y siempre te amará. El Espíritu Santo nos llena de gozo, aún en medio de la cuarentena, de gozo, de alegría, de paz, que sobrepasa todo entendimiento.
y de esperanza. Esperanza, jamás pierdas la esperanza, jamás la pierdas. Tienes el arras, tenemos el arras, no pierdas la esperanza. No pierdas la esperanza ni aún enfermo, porque lo que nos espera es más grande de lo que tenemos aquí. Y un día, si es que morimos, un día, y ese día llegará en que tu cuerpo resucitará. No me preguntas cómo lo va a hacer Dios, pero a mi papá lo cremaron, lo incineraron. ¿Cómo va a resucitar? Yo no sé, pero el Dios que hizo todas las cosas de la nada, a Él no le es imposible reunir todo y no, sin importar dónde esté, todo nuestro cuerpo y resucitarlo y darle vida nuevamente como le dio al cuerpo de su Hijo Jesucristo. Ahora miren, algo muy importante. Pentecostés es la fiesta que se hace después de la cosecha y se llama también fiesta de las primicias, de los primeros frutos. Si lo lees en el Antiguo Testamento vas a ver, ellos cosechaban y los primeros frutos los reservaban. ¿Para qué? Para llevarlo a Jerusalén en la fiesta de los primeros frutos y llevárselos en adoración a Dios. Ellos no comían esos primeros frutos, se los daban a Dios, se los ofrecían en adoración. Primeros frutos. Los cristianos damos los primeros frutos de nuestro trabajo, además del diezmo. Y a algunos les aterra eso del diezmo. Es adoración, es adoración. Los primeros frutos es adoración. Qué lindo es ver a esos jóvenes cuando empiezan a trabajar y le llevan a Dios el primer fruto. Esto es para los que tenemos fe, porque yo nunca lo hubiera hecho, nunca hubiera dado nada a Dios de lo que tengo, si no fuera porque el Espíritu Santo me convenció, no forzándome, sino revelándome la palabra de Dios, y lo hago con alegría, siempre con gozo, y le digo, Dios mío, es mi adoración a ti, como los reyes magos que fueron a visitar a Jesús y abrieron sus tesoros. No es obligado, es del corazón, porque hay adoración a Dios. Nada en esta cuarentena puede obligarnos a dar nada a Dios. Nadie nos puede obligar a hacerlo. Nadie nos puede separar de Dios en esta cuarentena. Ni la policía, ni el ejército. Así vinieran todos ellos a detenerte y a llevarte. Y estuvieras en un hospital en UCI o estuvieras en una cárcel o en una comisaría. Nada te puede separar del amor de Dios. Porque Él te ama y Él quiere llenarte de su Santo Espíritu. Te ama tanto que Jesús lo demostró así, muriendo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Porque todos hemos pecado, porque todos ofendemos aún a los que más amamos. El pecado viene desde Adán y Eva. Ellos quedaron separados de Dios y la humanidad toda nacimos separados de Dios. ¿Por qué? Por el pecado. El pecado separa de Dios, nos separa completamente de Dios.
Y así separados y esclavizados por el pecado hemos vivido toda nuestra vida. Hasta que un día, Dios derrama gracia sobre ti. Significa, gracia te da un regalo inmerecido. Jesús murió en la cruz para pagar con su sangre el rescate de nuestras vidas y Él quiere rescatarte a ti. Ya derramó su sangre por ti. Ahora, ¿crees que Jesús nació de una virgen y que es el único Hijo de Dios que murió en el Calvario para salvarte? Murió y resucitó para salvarte a ti, para romper esas cadenas de esclavitud de pecado, para que terminen tus días de culpabilidad y sufrimiento, para sacarte de esa condición de vacío que ni siquiera sabes para qué y por qué vives. Él quiere sacarte de esa condición y sacarte con sus brazos de amor para abrazarte, para cuidarte, para llenarte de su Santo Espíritu. Si tú lo quieres, tienes fe y te arrepientes hoy de tus pecados, entonces ora conmigo, inclinando tu rostro y en voz alta: Dios mío, hoy me presento delante de ti para pedirte perdón, reconociendo que te he ofendido tanto, Dios mío. He pecado contra ti muchas veces y hoy me arrepiento en tu presencia. Me duele haberte ofendido. Perdóname, Dios mío, te lo pido. Ten misericordia de mí. Y te doy gracias, Señor Jesús, porque tú moriste por mí en esa cruz. Recibiste mi castigo. Gracias por tu amor. Yo no lo merezco, pero hoy recibo esa salvación, abriendo las puertas de mi corazón y de todo mi ser. Te recibo, Señor Jesús, y te recibo, Espíritu Santo. Lléname de ese poder maravilloso. Guía mis pasos, muéstrame mis pecados y dame ese poder para predicarle y hablarle de ti a todas las personas a mi alrededor. Te doy gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vas a ver milagros. Vas a ver milagros. Los primeros milagros que yo vi fue en mí misma y te va a pasar lo mismo. Quisiera abrazarte, pero Dios mismo te está abrazando este momento. Tú que hiciste por primera vez esta oración y que Dios te ha perdonado, te lo aseguro. Ya no haya culpabilidad en ti. Jesús pagó tu deuda. Y si te has reconciliado con Dios, ten la certeza de que Dios te ha perdonado. Ya no cargues con culpa. Ya no cargues con acusaciones que vengan a tu mente. Cada vez que el diablo te recuerde tu pasado, recuérdale a él su futuro. Lago de fuego y azufre. Recuérdale a él su futuro. Así es que lárgate. El pasado está en el pasado. Dios no lo recuerda. Y hoy día, tú que recibiste a Jesús por primera vez, naces a una nueva vida, a una vida diferente, distinta, como me pasó a mí y como a millones les ha sucedido
en el mundo entero, en el mundo entero. Y yo quiero orar ahora por aquellos que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, o que de no usar sus dones, creen que ya lo perdieron los dones que Dios les dio por medio del Espíritu Santo. Quiero orar por ustedes. Los dones no se quitan, Dios nunca los quita, están allí. Déjenme orar por ustedes. Dios mío, en el nombre de Jesús, yo te pido que aquellos que se han reconciliado y aquellos que son tus hijos y se olvidaron de los dones del Espíritu Santo que habían recibido, hoy, Señor, sean reactivados en ellos, reactivados. Espíritu Santo, ven y haz tu obra en cada uno. Obra poderosamente en cada uno de ellos. Y jamás, nunca más se aparten de ti. Nunca más. Y usen ese dínamos, ese poder, lo usen para complacerte a ti, para predicar las buenas nuevas en todo lugar y a todas las personas, aún aprovechando un celular o aún aprovechando el internet, ellos prediquen todos los días a alguien. Gracias, mi Señor, porque grandes milagros vemos por la obra de tu Santo Espíritu. Gracias por las sanidades y oro por aquellos que están enfermos ahora y por los enfermos de sus familiares en los hospitales. Oro por ellos en el nombre de Jesús de Nazaret, para que sean sanos. La obra, la tu Espíritu Santo. Gracias, Dios mío. Gracias, Dios mío. Oro por los que están en las cárceles y que están temerosos de contraer la COVID. Mi Señor, ora tú en cada uno de ellos, allí en la cárcel, aún allí está tu Santo Espíritu, y aún allí tú llenas del Espíritu Santo, les das abundancia del Espíritu Santo. Llénalos tú, mi Señor, de gozo, de alegría, de esperanza, de paz. Hablo paz, mi Señor, en esas circunstancias carcelarias, mi Señor. Oh, cuántas veces he estado allí y sé cómo es la vida aquí. Recibe el Espíritu Santo, recibe paz, recibe esperanza, porque Dios aún tiene planes para ti, porque Dios aún tiene propósitos para ti. Tu vida no ha terminado en esa cárcel. Dios hará grandes maravillas en ti. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes de despedirnos, maravilloso Espíritu Santo. Gracias. Gracias por estar en medio nuestro. Me cuesta despedirme. Podría seguir hablando del Espíritu Santo por horas. Podría seguir orando por las personas necesitadas. Si algún familiar tuyo murió, yo te pido, Señor, que tu Santo Espíritu le consuele. Le consuele los que tienen a sus familiares en los hospitales. Consuélalos ahora, mi Señor. Dale consuelo y esperanza, porque son muchos los enfermos con COVID-19 y muchos tienen sus familiares sufriendo esa enfermedad. Mi Señor, que se les quite de la cabeza que es por sus pecados. Solamente tú lo sabes.
que se les quite a los familiares, que es un juicio, un castigo tuyo, mi Señor, porque tú dijiste de ese hombre ciego, mi Señor, que no había pecado ni su padre, ni su madre, ni tampoco el ciego que nació así. Mi Señor, se les quite a los familiares esos pensamientos de culpa, pensamientos de juicio que ellos tuvieron contra estos familiares que ahora están enfermos. Dios mío, libéralos de esos pensamientos en el nombre de Jesús y echo fuera a la culpabilidad, al acusador, en el nombre de Jesucristo. Y ahora te digo, sé libre y no vuelvas a pensar más esos pensamientos que te han estado torturando, porque hay pensamientos que nos torturan. No, Filipenses 4, en esto pensad, en todo lo bueno, lo honesto, etcétera, etcétera, etcétera. Llena tu mente de la palabra de Dios. Ahora sí los anuncios. No podía despedirme, no podía dar los anuncios, porque el Espíritu Santo todavía yo sentía, falta algo. Y así es el Espíritu Santo, maravilloso. Bien, les recuerdo que todos los domingos a las 11 de la mañana tenemos la prédica dominical. Los lunes y los viernes, adoración e intercesión con Jaime Almeida. ¿Cuánto tenemos que interceder? ¿Cuánto tenemos que adorar a Dios? Interceder porque estamos viviendo, estamos siendo testigos de una lucha global por el poder. Es una batalla fuertísima, muy grande, que tenemos que pelear juntos, en oración corporativa, juntos, porque hay poder en ello. Además, quiero contarles que el 5 de junio, viernes 5 de junio, estaremos con el doctor César Vidal. Él va a dar este curso de 4 semanas, no es un día, es 4 semanas, episodios de la historia que la iglesia no debe repetir. Sí, hubieron episodios que nosotros no deberíamos de repetir como iglesia de Jesucristo. Entonces va a ser por Zoom, es necesario inscribirse. Para los niños de 9 años, a los 11 o 12, los que están en primaria, solo niños de primaria, desde los 9 años, tenemos para ellos step by step, paso a paso. El día 6 de junio vamos a empezar, también va a durar una semana, son 8 clases para los niños, step by step, es personalizado y también es para que en Zoom, por Zoom, sábado 9:30 de la mañana por Zoom. Y Juventud MBC van a tener el curso virtual Verdad y versus Posverdad. Verdad versus Posverdad. El imperio posmoderno contraataca. Son 6 clases y sí, el imperio posmoderno tiene que contraatacar. ¿A qué? Ya lo van a saber ustedes. Y el día sábado, Juventud MBC va a tener su reunión de los sábados. Y yo quiero contarles que no estamos teniendo el consultorio bíblico porque me dio una faringitis tan fuerte que estuve días sin poder hablar porque no tenía voz
y trato todavía de cuidar mi garganta. El doctor me ha dicho que no hable nada, pero no, yo creo que el Señor me da las fuerzas, pero también por sabiduría sé que mi garganta está reclamando un poquito menos de esfuerzo. Por eso es que, pero ya volveremos, ya volveremos. Me encanta estar con ustedes, me gusta compartir este tiempo con ustedes. Quiero que oremos antes de despedirnos. Vamos a orar. Amado Dios, gracias. Gracias por esa arras que tú nos has dado, que yo considero bien grande. Todo lo que tú me diste con tu Santo Espíritu, aquel día del 11 de junio de 1980, ha sido bendición grande y abundante para mí recibir tu Santo Espíritu. Hoy te doy gracias, mi Señor, porque sin tu Santo Espíritu es imposible haber casi durado, mi fe permanecido, que no se haya apagado, es el primer amor, y todo ello es gracias a tu Santo Espíritu. Gracias, Dios mío, por este tiempo juntos. Gracias por tu palabra, y Espíritu Santo, sigue haciendo tú la obra que has empezado hoy en esta prédica en cada uno de mis hermanos. Gracias, mi Señor. Oro en el nombre de Jesús y decimos todos amén. Abrazo virtual para todos y cada uno, y también muchos besos. Dios los bendiga, Dios bendiga a sus familias, y abrácense de ese arras que Dios les ha dado. Qué grande es la herencia que nos espera. Gracias. Muchas bendiciones a todos. Amén.